La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos, en el que compartimos, en el que nos escuchamos y justamente como siempre un espacio para hablar de temas importantes que nos construyen y que nos edifican día a día. Hoy violencias, jerarquía del mundo, del miedo, jerarquías del miedo, y para eso estamos con la mayor Tatiana Cárdenas y un grupo de expertos que nos guiarán en este episodio. Mi mayor, bienvenida a su podcast, La Fuerza de tus Alas. Gracias, Mauricio, gracias por darnos la oportunidad también de sentirlo tan nuestro podcast La Fuerza de tus Alas, y gracias por poder tener otra vez un espacio para tener una conversación tan responsable. Y hoy me emociona mucho porque no recuerdo si es la primera vez que tenemos dos invitados o ya hemos tenido antes, no lo recuerdo. No. Es nuestra primera vez y es muy emocionante porque además son dos invitados que creo que respetamos mucho por el recorrido que han tenido, por el tema que nos vienen a tratar. Entonces, aquí, emocionadísimas a invitarlos a que puedan sentarse nuevamente a acompañarnos en esta conversación y en este episodio de La Fuerza de tus Alas. Karen, bienvenida. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan y ahora nos ven. Mi nombre es Karen Méndez y soy la psicoterapeuta invitada. También me hace muchísima ilusión este episodio porque vamos a llevar una conversación con mucha responsabilidad y con unos invitados que tienen una experiencia maravillosa en este tema. Sí, vamos a iniciar primero a darle la bienvenida a alguien de la casa, aparte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y un referente también creo institucional para el tema que nos va a acompañar hoy. Es mi coronel Elena Lenis, jefe de la Oficina de Género de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mi coronel, qué gusto tenerla aquí, compartir este espacio tan ameno y tan lleno de conocimiento, y que sus palabras nos van a acompañar. Bienvenida, mi coronel, a La Fuerza de tus Alas. Tatiana, muchísimas gracias, Karen, Mauricio, por este espacio. Para la Oficina de Género es absolutamente importante tener estos momentos de charlas, como ustedes dicen, tan íntimas y tan especial, y así será. Mi coronel, yo le voy a dar el honor y el privilegio de presentar a una persona, porque fue gracias a mi coronel que pudimos conectarnos con él, que nos presente este invitado internacional que nos acompañará en esa conversación. ¿Quién está hoy con nosotros, mi coronel? Bueno, pues nada más y nada menos que mi coronel Jesús Ignacio Gil Ruiz. Es un señor coronel de las Fuerzas Armadas Españolas, ha tenido muchísima experiencia a nivel internacional, como tú bien lo dices, y lo tuvimos en Colombia durante muchos años trabajando con ONU Mujeres y trabajando en territorio. Así que la experiencia de él es absolutamente amplia y ansiosos de escucharlo. Mi coronel, bienvenido a la emisora al aire, a La Fuerza de tus Alas. Muchas gracias, un placer estar aquí e intentar ser de utilidad y espero que este podcast pues la gente lo disfrute y aprenda y sea beneficioso para todos y para todas. Un placer. Gracias, mi coronel. Para empezar este episodio vamos a leer, como es de costumbre, una historia que nos puede contextualizar un poco el tema que queremos hablar el día de hoy, como ya Mauricio nos lo enunció. La historia dice: durante años pensé que debía sentirme afortunada por tener este trabajo. Era mi primer puesto en una empresa grande en el área de comunicaciones. Mi jefe era de esos hombres carismáticos, de los que todo el mundo decía, sabe reconocer el talento. Al principio, eso fue lo que hizo conmigo. Me asignaba proyectos importantes, hablaba bien de mí en reuniones, me recomendaba a otros departamentos, me sentía vista, valorada.
Pero con el tiempo, esa atención empezó a cruzar límites, comentarios sobre mi ropa, sobre mi cuerpo, insinuaciones disfrazadas de chistes. Al principio reía por compromiso, no quería parecer demasiado sensible. Después vinieron los mensajes fuera del horario, las invitaciones que no se podían rechazar porque era parte de hacer relaciones laborales. Una noche, después de una cena de trabajo, intentó besarme. Le dije que no. A partir de ahí, todo cambió. Los proyectos dejaron de llegar, empezó a cuestionar mi trabajo en público, a hacerme sentir incompetente, me aisló, pero al mismo tiempo me recordaba que nadie confiaría en mí como él lo había hecho. Yo tenía miedo, no solo de perder el trabajo, sino de no ser creída. Él era un hombre poderoso, respetado, con contactos en todas partes. ¿Quién iba a creerle a un asistente recién llegada? Me costó mucho hablar. Fue una compañera, una mujer, la que me dijo un día que no era la primera vez que él hacía algo así, que ella había visto cómo trataba a otras y me animó a buscar ayuda. Fue ella quien me llevó a una defensoría para brindarme apoyo psicológico y asesoría legal. También me ayudaron a presentar una denuncia interna en recursos humanos y una denuncia formal ante el ministerio. El proceso fue lento, lleno de obstáculos, recibí amenazas veladas, incluso intentó desprestigiarme, pero esta vez no estaba sola. Gracias a la red de apoyo jurídica, a quien creyó en mi testimonio y a otras mujeres que también se atrevieron a hablar, mi caso salió a la luz. Él fue removido de su cargo y finalmente sancionado. Hoy trabajo en otra empresa donde me siento segura y respetada. Colaboro con una red de trabajadores que promueve espacios laborales libres de violencia de género y de abuso de poder. Aprendí que el silencio protege al agresor, pero hablar, aunque cueste, abre caminos para muchas más. Porque la violencia no siempre grita, a veces usa traje, oficina privada y tarjetas de presentación, pero también se puede denunciar y esto también se puede sanar. ¿Qué se entiende por violencias basadas en género? Teniendo en cuenta su experiencia internacional en países en conflicto armado internacional e interno, nos gustaría saber si el fenómeno de la violencia sexual tiene connotaciones diferentes en estos dos contextos. Y finalmente, ¿existen mecanismos idóneos de alguno para la prevención frente al fenómeno de violencia sexual? Iniciamos una conversación que nos compete a todos como humanidad. Bienvenidas. Empecemos entonces con esa primera pregunta. Yo creo, Karen, que aquí tú y yo seremos unas excelentes aprendices, es decir, hemos hecho nuestro ejercicio investigativo, pero ¿cómo desperdiciar dos invitados de la calidad que tenemos? Entonces, los queremos escuchar. Mi coronel Lenis, mi coronel Gil, ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué se entiende por violencias basadas en género? Bueno, mi coronel, si me permite, hago aquí como una apertura, pero por supuesto ya después sus experiencias a nivel internacional. Pero yo creo que desafortunadamente las violencias basadas en género son como el amor, ¿no? Es como un lenguaje universal. Y digo desafortunadamente porque, por supuesto, al contrario del amor, lo que hace esto es causar sufrimiento. Y tal y como les decía, como tú lo decías, y me encantó este caso que acabas de tocar, porque es que la violencia tiene traje, ¿verdad? Tiene rostro y hay una, digamos que es como la piedra angular en este tipo de situaciones y son las relaciones de poder. Y las relaciones de poder entendidas a nivel vertical y horizontal se dan en esas dos vías. Pero las violencias basadas en género son todas estas violencias que se causan en razón, valga la redundancia, del género, orientación sexual y también de los estereotipos y roles que socioculturalmente hemos construido, ¿no? Entonces ya de pronto mi coronel nos va a decir, oiga, pues sí, hablamos de socioculturalmente construido, pero independiente de la región donde estemos, se presentan. Y estas violencias, normalmente nosotros pensamos que las violencias son solamente aquellas que se pueden ver. ¿Cómo así que se pueden ver? Claro, está el golpe, ¿no? Está el moretón, pero no, resulta que las violencias basadas en género son más allá de lo físico. Y yo diría que lo físico, en algún momento, pues el moretón se va, ¿verdad? Yo voy al médico y allá me darán la crema y se irá. Pero la violencia no solamente es física, es también una violencia psicológica, emocional y económica. Y en la medida que entonces en el mundo existen esas desigualdades, desafortunadamente este tipo de violencias basadas en género parecen perpetuarse. De allí que sea también tan importante encontrar la raíz, ¿no? del problema, por qué es que se genera y cómo vamos a dar herramientas.
A mí me gustaría tocar, mi coronel, si le parece un tema que todo el mundo nos pregunta, pero si es una violencia basada en género, y si género es la construcción sociocultural de los roles de hombres y de mujeres, porque siempre nos vamos es a la mujer, y cuando hablamos de género, todo el mundo inmediatamente piensa en la mujer. se para en lo femenino. Ujú. Pues sí, es desafortunado decirlo, pero resulta que las mujeres hemos sido las víctimas con un mayor porcentaje, si se quiere, en estadística, y creo que en algún momento habíamos hablado, bueno, ¿por qué no mostrar la estadística? Pero al fin y al cabo son números, pero lo que sí puedo decirles es que hemos sido las más violentadas. Ahora bien, no quiere decir que los hombres no, por supuesto que también, sino que hablamos de este tema con más ahínco frente a las mujeres por haber sido, digamos que tradicionalmente violentadas, ¿no? Es como la primera aclaración que me gustaría Y me encanta esa traer. aclaración, porque por eso dije al principio, es una conversación del humano, o sea, nos incluye a los dos. Exacto, y hay otra cosa también que me llama mucho la atención cuando empezamos a hablar de esto, y es que cuando tenemos las conversaciones también le trasladamos a los hombres una carga, ¿cierto? Sobre este deber de cuidado. Y pareciera que nosotros mismos los estereotipamos desde esa concepción de macho, ¿no? De que no duele, de que nada pasa, y pareciera que a las mujeres se nos facilita más el denunciar este tipo de violencia. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver este tema de las estadísticas, pues resulta que nos encontramos con un dato que es muy importante y la verdad a mí me asombró, y es que los hombres, la tasa de suicidios es mayor en hombres que en mujeres. Entonces yo quise hablar con expertos y les preguntaba, pero ¿cómo así? Si las más violentadas somos las mujeres. Entonces ellos me explicaban que, claro, desde esa construcción social que hacemos de los hombres, a los hombres los hemos llevado a callar. Y eso hace parte de las violencias, realmente, porque es una violencia emocional. Así es. ¿No? Entonces los hemos llevado a callar, y por eso para ellos resulta más fácil el suicidio. Claro. De hecho, yo me acuerdo que nosotros hicimos un episodio con Roberto Leví que hablaba de sexualidad, que también hablaba de hecho, de esa construcción que nosotros tenemos de hombre, de cómo se pone en juego hasta en la sexualidad y cómo cargan cosas Con tan un duras, tan peso. pesadas, que les cuesta un montón construirse allí. Pero yo quería de pronto preguntarle a mi coronel Gil, que ha tenido un recorrido en diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes historias, ¿qué ha podido ver de esto que es la violencia basada en género? O sea, si es algo que se replica de lo que mi coronel Lenin nos está contando, que lo vivimos muy nosotros acá por la historia y demás, si es algo que se replica, si es algo que nos particulariza, o si es algo que mi coronel ve desde una perspectiva en otros países algo diferente. Bueno, espero que tengáis suficiente tiempo porque de esto hay que hablar mucho. A ver, voy a empezar por una frase que ha dicho Elena al final, ¿no? Sobre los hombres que tienen miedo, los hombres que pueden estar escuchando este podcast y decir, ya vienen aquí las mujeres a contarnos tal, con lo a gusto que estaba yo aquí con mi vida y tal, y solo me traen problemas y además en realidad el acosado soy yo y no ellas, y en fin, estas cosas que siempre surgen y cada uno tiene su opinión, ¿no? La realidad, pues voy a empezar por un dato que nos va a llevar a la realidad más cruenta y además en Colombia, ¿no? Habéis hablado de violencia basada en género. A ver, todos sabemos que la violencia basada en género es cualquier tipo de violencia, y ha dicho muy bien Elena Lenis, muy bien, que no solo es sexual, también puede ser económica y también puede ser emocional, y la emocional a veces es mucho más dura que la física. ¿Vale? O sea que vamos a pensar que la emocional o la económica puede ser más dura que la física, lo que pasa que no se ve, ¿vale? Pero la violencia basada en género es una violencia que se ejerce contra una persona por ser mujer o por ser hombre. Punto, ya está. O sea, había una frase que decíamos en España hace años, ¿no? La maté porque era mía. Era una expresión que se decía muy machista, la maté porque era mía. Pues yo estoy pensando que yo voy a ejercer esta violencia contra esta persona porque es un hombre o porque es una mujer. Puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Hay víctimas en los dos lados. Pero como muy bien ha dicho Elena, ¿por qué siempre se piensa en mujeres? Entonces vamos al dato de Colombia, ¿no? Yo trabajé los últimos 4 años en un informe de Naciones Unidas de violencia sexual
relacionada con el conflicto en Colombia. O sea, la violencia que sucede en Colombia como país ejercida por personal uniformado, ya sea de grupos armados ilegales o ya sea por personal uniformado de la Policía Nacional o de las fuerzas militares. Y entonces, del año 2019 al año 2022-23, los números crecieron exponencialmente. Ya sé que en medio tuvimos el COVID, pero 2 años después del COVID los números habían crecido como un 60% más. Por supuesto, si vemos las estadísticas, no vamos a ir ahora a ver los números exactamente, el número de niños y de niñas se mantiene más o menos, 10, 15. El número de hombres más o menos se mantiene, 20, 30. ¿Cuál es el número que crece? El número de mujeres. El número de mujeres pasó de 200 a 300, de 300 a 400 y 400 a 500. De tal Exponencial. forma que el número de mujeres y niñas es, digamos, un 92-93% y el número de hombres y niños son 8-9%. Si profundizamos un poco más, y es importante también analizar esto, en las cifras vamos a ver que las víctimas son afrocolombianas, afrovenezolanas, personas de color, personas más pobres, personas que han cruzado la frontera de una forma, pues, desde luego sin dinero, sin pasaporte, sin cruzar en avión, sino de una forma pues muy rudimentaria. Entonces se encuentran con gente que las va a traficar, que las va a explotar sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento hemos abierto un abanico amplísimo de que tu nivel económico, tu nivel cultural, el país donde nazcas, posiblemente la cultura que ejerzas, te va a afectar en si vas a ser un objeto, una víctima de violencia basada en género o no. ¿Vale? Entonces, hasta aquí que la gente entienda que los hombres y los niños también son víctimas, no solo en Colombia. En países de África siempre contaba, y Elena se acordará que siempre preguntaba, ¿cómo se distingue a un hombre que ha sido víctima de violencia sexual? Un hombre que ha sido violado. Esto en los cursos lo hablábamos y la gente no sabía, ¿no? Y al final yo les decía y traía las risas del personal, pero luego la gente se lo tomaba muy en serio. Tú distingues un hombre que ha sido violado porque solo se sienta de un lado. No se sienta de los dos como estoy yo ahora, sino de un lado, porque precisamente ha sido violentado por ahí, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una mujer, vamos a pensar en África, que no solo se le viola sexualmente con un pene, sino que también puede ser con un palo afilado o con algo, un arma, y entonces se le destruye, digamos, sus órganos femeninos y tiene que ser objeto o no de una operación o puede morir en el momento, ¿no? Entonces, quiero decir que la violencia pasa de lo que habéis contado al principio, de un caso claro de acoso sexual en el puesto de trabajo, a un caso de violencia sexual donde por la impunidad de la gente que tiene un arma, ya sea un cuchillo, ya sea una pistola, o porque tiene un uniforme y tiene poder, por esa impunidad puede hacer lo que quiera con una mujer, un hombre, un niño o una niña. ¿Vale? Por ver un caso más práctico, ¿no? En los 2 últimos años que estaba trabajando allí, los datos de niños y conflictos armados, los datos de niños y niñas reclutados por los grupos armados, resulta que habían dado la vuelta. Normalmente siempre se reclutaba a más niños que niñas, y resulta que ya desde el año 22, no, desde el año 21 y el 22 también, se reclutaba como soldados, como niños soldados, más niñas que niños, ¿no? Y nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo los grupos armados reclutan a niñas? Y siempre decíamos, era muy fácil deducir que las niñas cumplían 3 misiones que los niños no cumplían. Una, pueden llevar un arma y disparar. Sí. 2, pueden cocinar o pueden por lo menos trabajar mejor en la cocina, en temas laborales que los niños. Y 3, que podían ser objetos sexuales de los grupos armados. Entonces, entendemos que la violencia de género tiene tantas aristas, tantas diferencias, que se parte de una violencia, de un acoso sexual, que si se permite ese victimario, si se consiente que ejecute ese acoso sexual, va a pasar al siguiente nivel, nunca se va a parar, el siguiente nivel va a ser violencia basada en género, violencia sexual, y el siguiente nivel ya va a ser el asesinato. O sea, quiero decir, a los victimarios hay que pararlos cuanto antes, por eso denunciar un acoso sexual es tan importante, ¿vale? Me estoy yendo de un sitio a otro, pero para que veamos que todo tiene muchas aristas.
por cambiar el foco en otro tema, ¿no? Yo siempre he contado, y no solo es en Colombia, en cualquier país del mundo, la violencia de género tiene lo que llamo yo el triángulo maligno, ¿no? Que es la cultura, la tradición y la religión llevada al punto extremo. Si una persona es católica, si una persona es cristiana, por supuesto nunca va a hacer daño a nadie, pero si ejecuta su religión de forma extremista, por ejemplo, contaré un caso en el Líbano, unos padres se enteraron que una hija suya había empezado una relación con un chico y le dijeron que no podía salir con él, pero ella siguió saliendo con el chico. Esta familia era cristiana, siguió saliendo con el chico y entonces al volver a casa el padre le echó ácido encima y le desfiguró la cara. ¿Entendéis? Entonces, esto es una forma de llevar la religión al extremismo. O la cultura, que ahí se sabe, en Colombia hay culturas de todo tipo y en otros países también. Entonces, en ciertas culturas, la mujer no vale nada o el hombre no vale nada. Hace un mes estaba de vacaciones en una isla que era española y decían, ¿no? Cuando una persona tiene, una familia tiene un hijo, plantan una palmera. Perdón, cuando tiene una hija, plantan una palmera. Y si tiene un hijo, plantan dos palmeras. Digo, anda, ¿y esto por qué, no? O sea, que cuando tiene un hijo son dos palmeras, cuando tiene una hija, plantan una palmera. O, por ejemplo, en la religión musulmana, cuando tú tienes un hijo, se hace una fiesta, es una celebración. Y cuando tienes una hija, pues solo falta que te den el pésame. No hay fiesta, no hay celebración. ¿Se entiende? Esto estaremos pensando, no es violencia de género. Sí, también lo es, porque es una forma de discriminar a las personas. ¿Vale? Otro caso específico, ya sé que me estoy enrollando, pero otro caso específico. Me tocó trabajar en Ucrania para crear una especie de guía para el personal militar de cómo prevenir la violencia sexual, la violencia de género y la violencia doméstica. Sobre todo para aquellos militares que volvían del frente con un problema tremendo del postestrés traumático y aparte con un problema tremendo de alcoholismo. En el frente al final se lo bebían todo y volvían pues con la cabeza muy mal, ¿no? Entonces llegaban a casa y lo único que sabían era o ahogar sus penas en la bebida o pegar a sus mujeres y los hijos también les pegaban al padre, entonces era toda una pelea permanente. Entonces hicimos una guía de cómo los jefes militares podían capacitar a esos militares, soldados, suboficiales, oficiales, para que no ejercieran esta violencia doméstica en casa, que era muy importante. Entonces, entendemos que todo es complicado, pero ha tocado Elena Lenis un punto muy importante y que quiero destacar antes de pasar el micrófono de vuelta. Esto no se va a solucionar juntando muchas mujeres diciendo que esto es un desastre y esto es una desgracia. Esto se va a solucionar cuando juntemos a esas mujeres con hombres y discutamos sobre cuáles son las soluciones posibles. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos afrontarla? Y esto hay que trabajar juntos. Y cometemos un error muy grande. Normalmente las mujeres hablan con mujeres, a los hombres se les deja de lado o a las mujeres a los hombres no se les invita o no se les dice venir aquí, que vamos a hablar de un tema que os aplica también, porque sois responsables de esto. Y si no tomáis parte, si no sois parte de la solución de la prevención, nunca se arreglará este problema. Y afectará a vuestras hijas, a vuestros hijos, a vuestras mujeres, a vuestras abuelas, a vuestras hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer a todo el mundo responsable. Y ya que hemos hecho responsable a los hombres y las mujeres, los primeros responsables son el jefe de la Fuerza Aérea, el segundo jefe, el jefe del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, las oficinas de derechos humanos, las oficinas de género, pero las oficinas de género al final ejecutan lo que dice el liderazgo. El liderazgo son los responsables de implementar estas políticas, de encontrar estas soluciones o de implementar estas políticas de prevención. Entonces es muy importante que los líderes sean responsables. Yo ahora estoy trabajando en Jordania y ahí han hecho una cosa importantísima que es crear un equipo de personas líderes, hombres y mujeres, militares de alta graduación o líderes civiles de alta graduación, para que vayan a hablar a sus subordinados, a sus compañeros, a sus compañeras, y les expliquen por qué es importante estos temas, por qué el mundo se puede solucionar si los líderes dan ejemplo, y entonces los mandos subordinados dan ejemplo y los soldados dan ejemplo. ¿Entendemos? Entonces es una responsabilidad de todo el mundo, de toda la estructura de mando. ¿Vale? Y lo voy a dejar aquí, perdonadme que me haya tomado tanto tiempo. Luego seguimos hablando. Y gracias por el espacio. No, es que, y podíamos quedarnos acá escuchándolo cualquier cantidad de horas, porque evidentemente es una experiencia muy rica desde donde puede estar, y me quiero
es decir, con todo lo que ha dicho, me quedó resonando algo que era muy aunado a lo que mi coronel Lenis contaba, y es que yo creo que parte de este episodio es ayudar a cerrar esa brecha que generalmente abrimos en espacios de defensa, pensando que hablar para la prevención de violencias es poner a las mujeres a un lado, poner a los hombres al otro lado, y entonces a ver entre quién los dos se enfrentan. Gestar esos discursos de odio. Total. Y yo recuerdo desde el error como lo aprendí, que alguna vez en una de las unidades hicimos un taller porque ya teníamos como varias quejas de mujeres que estaban viviendo situaciones como complejas. Y lo que a nosotras se nos ocurrió desde la muy buena intención, pero sé que no fue lo más acertado, fue reunir a las mujeres y vamos a hablar, y entonces nos convertimos en una red y no sé qué, y luego llamaron a los hombres y les llamaron la atención, entonces el comandante como que les apretó la correíta, y a la salida uno de los señores oficiales se me acercó y me dijo: Tatiana, si lo que ustedes están buscando es acabar con el tema de violencia, lo que están haciendo acá es empeorándola, porque están aquí construyendo dos bandos. A mí me dio durísimo porque dije, claro, estamos aumentando la brecha y a la final eso también es violencia, es pensar que hay alguien diferente es decir, somos diferentes, pero es pensar que hay alguien mejor que otro, o es pensar que tenemos cosas que nos alejan, cuando a la final podríamos ver en cosas que nos unen, que creo que podría ser un poquito el discurso. Mi Coren, hágale que está que Estoy que me hablo, sí, estoy que me hablo. Y es que ahí hay algo que yo desde el comienzo lo he percibido así, y es que si yo tengo identificado al infractor, al presunto victimario, yo tengo que, claro, yo tengo que individualizar. Porque, por ejemplo, en ese tipo de ejercicios, ¿yo qué hago? Generalizo. Y al generalizar, también estoy torpedeando precisamente esas campañas de prevención, porque ¿quién mejor que ellos se conviertan en esa red de protección, de apoyo? Generalizar a mí en estas circunstancias me parece catastrófico, porque precisamente encontramos, es un boomerang, ¿no? Se nos va a devolver. Y si me permites, de lo que decía mi coronel, claro, cuando mi coronel llama la atención, y es que ahora vamos a tener a más mujeres, a más niñas incorporadas en estos grupos armados ilegales, uno dice, oiga, definitivamente en todo piensan que las mujeres somos multitask. O sea, para todos, ¿no? Podemos trabajar muchas cosas al tiempo y podemos ser utilizadas para muchas cosas al tiempo. Pero además, con esto de esa tercera tarea que decía mi coronel, que precisamente pues son objeto sexual, pues de allí se generan situaciones como, por supuesto, embarazos no deseados, o podrían llegar a ser embarazos deseados, y esos embarazos deseados son interrumpidos por unos abortos no deseados, ¿no? Y la ejecución de esas prácticas en terreno, por supuesto que no es con la asepsia que todo el mundo piensa. Luego entonces también se genera otro fenómeno, y es la muerte de mujeres en esas prácticas, digamos que indebidas, sin salubridad alguna. Que esto es una pelotita de nieve que se va creciendo, entonces por eso sí es tan importante pararlos. De acuerdo. Mi coronel, yo quiero aprovechar la experiencia de los dos para hablar, de pronto aterrizar, digamos que el tema de violencias, lo decía mi coronel Gil, creo que en la reunión previa, es demasiado amplio, o sea, y en una hora intentar como meter todo en los cajoncitos. Ya vamos en la mitad. Ay, no, nos va a ser un poquito complejo. Entonces yo quiero como particularizar un poquito, honrando el conocimiento que ustedes tienen, la experiencia que ustedes tienen, para que nos compartan un poco acerca de si las violencias se ven igual en países que tienen un contexto de conflicto armado, cómo se vivencian, cómo se identifican, o sea, como qué particularidades podrían tener en países como el nuestro, que no lo podemos desconocer, o en países que lo viven en conflictos internos. No sé si mi coronel Lenis o mi coronel Gil nos acompañan en esto. Yo puedo entrar ahí, pero antes, como habéis hecho comentarios muy buenos, no quiero que se me olviden ciertas cosas, ¿no? Y os voy a lanzar la pelota para que lo hablemos después. Tenemos que hablar del tema de violencia, acoso y violencia sexual, violencia de género dentro y fuera de las fuerzas, ¿vale? Esto quiere decir que mi coronel se está comprometiendo a grabar más episodios, que quede grabado. Bueno, es que eso es lo importante. O sea, a la gente yo le voy a contar de otros países que no les suenan y va a decir, esto he perdido el tiempo. A mí lo que me interesa es qué es lo que pasa aquí dentro. Entonces, o lo hablamos luego o hacemos otro podcast. Por supuesto, yo encantado y desde ahora me hago responsable.
cuando hablaba la coronel Lenis, me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Todos los países, y Colombia es uno de ellos, Colombia es un país puntero en términos de políticas, de documentación, de doctrinas, tiene de todo, al igual que cualquier, el mejor país del mundo. ¿Cuál es el problema tanto en Colombia como en el resto de los países? Es una expresión que la oí hace poco y me encanta, viene del latín, es un término jurídico que se dice de jure y de facto, ¿no? De jure, o sea, por la legislación, Colombia lo tiene todo, España lo tiene todo, Afganistán lo tiene todo. En términos de papeles, tienen un plan de acción nacional de la 1325, etcétera, etcétera. Pero el de facto, la realidad, cuando implementamos las cosas, ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque a la hora de implementar tenemos muy buenas palabras, pero esto no necesita solo palabras, también necesita dinero, necesita invertir, necesita entrenar a la policía, entrenar a los uniformados, a las uniformadas, entrenar a la sociedad civil, a esta gente que hemos hablado antes, que cruza las fronteras en condiciones muy pobres, tienen que saber también cuáles son sus derechos, si son explotadas o si son traficadas, o si alguien abusa de su condición de poder y abusa de esta persona, que sepan que tiene derechos y que puede ir a la policía y presentar una denuncia. Muchas veces las víctimas no saben nada, entonces hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, volvemos al tema de los hombres y el miedo que tienen ante estas agendas. Y ha tocado muy bien Elena Lenis ahí el punto, ¿no? Muchas veces hablamos de mujeres, paz y seguridad y dicen, esto a mí no me toca porque hablan de mujeres, ¿no? O el hombre dice, oye, que yo no he matado a nadie, que yo nunca, no, yo no he matado nunca a una mosca, ¿no? Y corremos el peligro, como muy bien ha dicho Elena, de generalizar. Y la generalización se utiliza muchas veces como un arma arrojadiza o incluso como un arma política, ¿no? Y decimos, es que todos los hombres son violadores. No, 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 perdón. Yo soy un hombre, yo no soy un violador. Pero a veces se escucha eso, ¿no? O son potenciales violadores. Hombre, claro, todas las personas somos potenciales criminales, pero eso no quiere decir que seamos criminales, ¿no? No se nos puede tachar y señalarnos con el dedo, ¿no? Entonces, es importante pensar que hay hombres victimarios, pero también hay mujeres victimarias. O sea, yo sé en África, en ciertos países, que la mujer también viola. Y estaréis pensando, ¿con qué? Pues afilan un palo y lo utilizan para violar a otras personas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Los grupos armados en ciertos países de África, cuando entran en un sitio, cogen a una familia y los obligan a violarse entre ellos. Y eso destruye la familia totalmente. Si no se vean entre ellos, los matan a todos. Entonces quiero decir que no les queda otra alternativa. Digo, para que veamos lo duro, lo cruento que puede ser esto. Pero los hombres pueden ser victimarios, las mujeres pueden ser victimarias, pero en realidad los que son victimarios son personas que son criminales o que les obligan, pero son casos menores. O sea, que no podemos criminalizar a todo el mundo, sino que criminalizamos a los criminales. Lo mismo que podríamos escuchar en España, que se dice, es que los migrantes, las personas que han venido de fuera, son criminales, roban, matan, violan en un momento. Roban, matan y violan las personas que son criminales, no los migrantes. Hay gente que viene aquí, que viene con su familia, trabaja, viven felices, se integran en la sociedad, punto. Entonces no se puede criminalizar a todo el mundo. ¿Por qué? Y como muy bien ha dicho Elena Lenis, porque a veces echamos a la gente de este tema. Y lo que hay que hacer es atraerlos. Vamos a trabajar juntos. La policía, las fuerzas militares, población civil, personal de la administración, de otros ministerios. Vamos a trabajar juntos, vamos a confiar unos en otros. A veces la sociedad civil y el personal uniformado no casan, no mezclan bien, ¿no? Son como el agua y el aceite y sin embargo estamos condenados a trabajar juntos, sobre todo en acción humanitaria, en desastres naturales, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay tantas posibilidades de trabajar porque los malos, los criminales, en cuanto viene una oportunidad, ejercen su criminalidad, entonces siempre hay que estar preparados, siempre hay que utilizar la prevención, ¿vale? Me acordaba cuando estaba hablando Elena de la mutilación genital femenina, ¿no? No pasa en Colombia, pasa en muchos países en números muy grandes y las niñas mueren de infección, ¿no? Entonces, esto es una violencia de género llevada al extremo, ¿no? Porque es ejercida muchas veces por madres y abuelas, o sea, mujeres contra mujeres, ¿no? Y vamos a la pregunta del conflicto armado, ¿no? A ver, el conflicto armado de Colombia, comparado con otros conflictos armados, es que es muy especial. Es que es un conflicto dentro de un país, vamos a decir, no,
es una palabra que no sé si pega, pero de un país civilizado, normal, moderno, donde la población trabaja, hace su vida, disfruta de su familia, etcétera, etcétera, y luego hay una parte que está dedicada al conflicto armado, ¿no? Pero este conflicto armado, aunque nos parezca muy violento y muy cruento, no tiene punto de comparación con conflictos, pues no sé, Yemen, Afganistán, República Centroafricana, Congo, Sudán, etcétera, etcétera, ¿no? En países donde se mata, la vida no vale nada, sin discriminación de ningún tipo, se mata a todo el mundo solo por pertenecer a otro grupo étnico o tener otro color o vivir en otro poblado. Entonces, hay que partir de la base de que Colombia es un país civilizado, moderno, de unas costumbres modernas, donde una parte del conflicto armado que está radicada en localizaciones, en departamentos que todos conocemos, aprovecha de su situación de poder para ejercer la ley del más fuerte. Y entonces, debido a su impunidad e inmunidad que tiene armas y tal, pues la gente que vive alrededor de estos grupos armados ilegales, pues se siente indefensa. Y si esos grupos armados van a violarlos y les dicen, te voy a violar y además no vas a decir nada, pues no te queda más remedio que callarte, porque igual luego van y también te matan por haber ido a la policía. Entonces, hay una situación de indefensión en ciertas partes del territorio que a mí me crea mucho dolor. Me imagino que a todo el mundo que esté escuchando y a vosotras os crea mucho dolor, porque es muy triste, es muy duro, no debería pasar, pero pasa. Y sobre todo, pues con la situación de países fronterizos que todos conocemos, la gente cruza por donde puede y en esos territorios donde no llega igual la policía o las fuerzas militares, pues esa impunidad todavía es mayor, ¿no? Entonces, va- eh, hay países donde se está mucho peor. Hay países donde incluso las tropas de Naciones Unidas han ejercido explotación y abuso sexual. O sea, todavía mucho peor. Pero en Colombia no es el caso. En Colombia el caso es enfocar de cómo el Estado colombiano puede proteger a esa población incluso en los territorios más lejanos, más inhóspitos, donde los grupos armados campan a sus anchas, ¿no? Entonces, es un poco el esfuerzo de todos. Recuerdo antes de marcharme de Colombia que estuve en Cauca hablando con las fuerzas militares y el interés del general que mandaba las fuerzas operativas era, por supuesto, proteger a toda la población, que los grupos armados no existieran, por decirlo suavemente, y que la población civil pudiera vivir su vida. Esa sería la mayor ilusión, porque Colombia además es un país maravilloso, con unos recursos humanos y naturales maravillosos. Gracias. Mi coronel, Tatiana y Karen, si me permiten, de lo que acaba de decir, yo siempre he escuchado, y así lo considero una vez indagando sobre la temática, y es que la violencia, en particular la violencia sexual, es el arma más letal que puede haber, tanto en conflictos de carácter internacional como en conflictos de carácter interno. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué? Bueno, yo aquí voy a hacer de entrevistadora. No, pero no. Así que, Tatiana, ¿tú por qué crees que puede ser un arma letal dentro de los conflictos el que se presente que un grupo, y normalmente es el grupo armado ilegal, ¿cierto?, viole a las mujeres del otro grupo? O sea, entre los dos, ¿por qué esa ansia de violar a las mujeres? O sea, porque si es un conflicto, más bien utilizamos las armas letales y entonces ocasionamos la muerte, pero ¿por qué nos enfocamos tanto en eso? O tú, Karen, ¿qué crees? Yo no sé si sea la respuesta correcta, No, pero pues es lo que me imagino y es porque a la final yo creo que es una demostración de poder, pensaría yo, de alguna forma. Y demostrar mi poder contra que puedo acabar una forma de la que tú no tienes forma de controlar y es ataco lo que para ti puede ser importante. Entonces, ataco a las mujeres que las puedo ver en mayor vulnerabilidad y tú como hombre te vas a sentir en la imposibilidad de haber podido proteger algo que debías proteger, en teoría, algo así. Entonces, como nos vemos en poderes, que también estaba pensando en la historia, es una guerra de poder donde yo te demuestro que puedo atacar algo que tú no fuiste capaz de proteger, algo así. Sí, ¿y tú? Yo lo veo también, digamos que pensando en lo que hemos hablado y cómo las niñas terminan siendo las mayores víctimas dentro del conflicto, es atacar lo físico, lo emocional y ese
recurso, voy a ponerlo entre comillas, que cumple esas funciones dentro de armar y disparar, cocinar, hacer sus funciones, y ese objeto sexual como que pierde ese valor, le quitan ese valor. Para mí podría llegar a ser eso. Podría llegar a ser eso. Pero mira que también resulta muy importante en la concepción, por ejemplo, lo que decía Tatiana, y es que las mujeres nos volvemos o nos cosifican, y es la pertenencia. Usted violó algo que me pertenece. Pero de hecho yo creo que la violencia sexual es eso, mi coronel, sí, claro. es que no me acuerdo en qué episodio lo hablamos, pero es como si tú te volvieras una parte, es decir, como si tus senos son lo único que me importa, o tu vagina es como yo cosificarte para que esa parte tuya, no como un ser integral, sino que esa parte tuya a mí me genera placer, o a mí me pertenece, o a mí. Y yo sí creo que la violencia sexual, una de las consignas más grandes es cosificar al otro. Llámese hombre o llámese mujer, pero es cosificarlo. Y ahí hay algo también muy importante, y es que al final, cuando estos grupos armados violan a las mujeres del territorio, lo que colocan en riesgo y altísimo es ese tejido, ¿cierto?, de red social, porque al final la mujer, por estereotipo, es quien cuida, ¿cierto?, es quien protege, es quien une, pero cuando tú atacas el core del ser humano, que al final no es otra cosa que la dignidad, pues estás menoscabando la integridad, no solamente de la mujer, son muy astutos porque menoscaban la integridad de su grupo, de la comunidad. Entonces, por eso también es como que uno empieza a pensarse, y es cómo hacer para detener que esto ya deje de suceder. Y ese es el gran interrogante. Y yo no sé, mi coronel, si usted ha encontrado alguna respuesta, porque yo en lo particular no, en la medida en que trabajamos incesantemente en el tema de prevención, pero aún así se sigue presentando. Entonces, ¿cuál será la píldora mágica? No lo sé. ¿Lo han encontrado en otro país, mi coronel? No, Qué desesperanzado. Creo que no. A ver, pero tu pregunta era muy buena, Elena. Cuando les has preguntado, yo también tenía ganas de responder, ¿no? Si te acuerdas, Elena, muchas veces cuando hablábamos de violencia sexual, sobre todo relacionada con el conflicto, yo siempre os decía, los que violan no violan por placer. Si os fijáis cuando pensamos, no, es que violan para disfrutar del cuerpo de una mujer, o de un hombre, o de un niño, de una niña, ¿no? Y yo decía, no, 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 los que violan lo hacen con otro ánimo, y no es de placer, es un ánimo de destruir, de eliminar una familia, un poblado, unos nexos de unión entre territorios, marcar a las mujeres, marcar a los hombres para que ya no puedan seguir en ese entorno, se tengan que marchar a otro sitio. O sea, es destruir, digamos, todo lo que supone la convivencia en una población, y además lo mejor de todo es que les sale gratis, no tienen que pegar un tiro. ¿Entendéis? La violencia sexual es gratis, es el arma más eficaz en una guerra, porque no tienes que disparar nada. Y causas un daño psicológico y personal y de grupo que queda para siempre. Nunca más esa sociedad volverá a ser así. Si veis documentales en YouTube del Congo, las violaciones en el Congo, y luego cómo estas mujeres están en un hospital que dirige un doctor que se llama el doctor Mukwege, que es un hombre muy famoso, tiene muchos premios, que se dedica a arreglar los cuerpos que dejan estos violadores de mujeres, pues, y lo explica, ¿lo hacen por disfrutar? No, por puro sadismo, pero sobre todo por destruir poblaciones y no tener que pegar un tiro, ¿entendéis? Esto por un lado. Por otro lado, me gustaría destacar dos temas específicos de Colombia, ¿no? No tienen nada que ver con esto, pero no quiero dejarlo, ¿no? Me contaban en un cierto momento alguien, Policía Nacional en este caso, y me imagino que quien está escuchando lo sabe, es que los festivos son las fechas más peligrosas en Colombia. Cuando hay un festivo, el Día de la Madre, el día de tal, De la mujer. el Día de la Mujer, son los días más peligrosos porque es cuando más violencia, más se bebe, más se toma, y entonces pues más violencia hay, ¿no? Eso no lo había visto nunca, en ningún país.
me quedé impresionado, ¿no? Que había campañas de prevención de la Policía Nacional para prevenir tanta violencia en días señalados que se supone que son días de disfrutar. Eso uno. Y dos, cuando llegué a Colombia en los primeros meses, una compañera, creo que era en Popayán, me dijo, está aquí, no sé qué, no sé si era la policía o las fuerzas militares, están desplegados en la calle, con armas. Y me dijo, estamos muy preocupados. Yo, ¿cómo va a estar preocupado si hay un personal uniformado del Estado en la calle es para dar seguridad? Dice, no, precisamente estamos preocupados porque ese personal uniformado no sentimos que nos dé seguridad. Al contrario, sentimos el riesgo porque son las personas que muchas veces han abusado de nosotros y de nosotras. Aquello me marcó para siempre, no se me olvidará nunca, ¿no? Entonces, las fuerzas militares, la Policía Nacional, la fuerza pública tiene una responsabilidad grandísima de ganarse esa confianza de esa población, porque habrán sufrido violencias, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y el tema de la prevención. Lo decíamos antes, ¿no? Hay muchos manuales de prevención de todo tipo, ¿no? Sobre todo aplicable a fuerzas militares, fuerzas de Naciones Unidas, ¿no? Pero claro, la mejor prevención al final es el despliegue de fuerzas que hagan, como se dice la palabra técnica, que disuadan a los malos de ser unos criminales. O sea que si uno está buscando un objetivo, pero ve que hay una estación de policía cerca o que los militares están patrullando o tal, entonces en ese momento van a decir, voy a esperar otro momento más fácil. En los malos, lo he dicho antes, actuamos cuando es más fácil. Los criminales cometemos crímenes cuando es más fácil. Entonces, si tenemos visibilidad, en inglés se dice postura, ¿no? Si aplicamos una postura en el terreno de que vamos a proteger a la población, los malos buscarán otro sitio donde no estemos para poder actuar, ¿no? Entonces, lo más fácil es la presencia. Lo más fácil es también explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la violencia sexual? ¿Cómo son víctimas? Pero además, muy importante, hay otra cosa que se llama estoy pensando en la palabra en inglés y no me sale en español, ¿no? Pero la prevención temprana, ¿vale? Hay territorios donde Naciones Unidas, por ejemplo, a la población civil, mujeres, hombres, pues les da un teléfono, un aparato, algo que si ven movimiento de personal un poco loco gritando con armas o disparando, pues te avisen, porque quiere decir que la seguridad en ese momento está en entredicho y puede pasar cualquier cosa, puede haber asesinatos o violaciones y tal. Entonces, si te avisan, si tocan un aparato y avisan a Naciones Unidas o a las fuerzas militares, la Policía Nacional, de que hay algo está pasando que puede desembocar en violencia, pues en ese momento podemos actuar, ¿no? O sea que tenemos que tener un enlace con la población civil para poder prevenir y que nos avisen en el momento que noten algo raro, ¿vale? Creo que son las medidas de prevención más rápidas, pero sobre todo la prevención externa. Tenemos que tener otra sesión para hablar de la interna, ¿vale? Pero la externa es muy importante, ganarnos la confianza de la población civil y que por lo tanto nos avisen cuando noten algo raro, en la prevención temprana y que podamos actuar con rapidez, ¿vale? O sea, tener la experiencia de actuar con rapidez, ¿vale? Importante también en temas de prevención, capacitar a nuestras fuerzas para que, si son testigos de algún caso de acoso, abuso sexual, etcétera, etcétera, algún tipo de violencia de género, que sean capaces de hacer un informe claro, que siga una vía confidencial, que las víctimas no sean revictimizadas y que entonces se pueda actuar, que pueda actuar la fiscalía o quien tenga que actuar en estos casos con confidencialidad, repito, para que la víctima no sea revictimizada. O sea, hay que tener un mecanismo muy bien hecho de avisos tempranos y de informes confidenciales que vayan a un lugar, en este caso la fiscalía o quien se decida, para que se pueda actuar con rapidez y entonces que vean los malos, los perpetradores, que "Jo, si la hago, la pago". Y entonces en ese momento digan, "Jo, pues entonces me voy a dedicar a otra cosa". ¿Entendéis? Lo voy a dejar aquí. Hay muchas posibilidades, pero bueno, lo dejo aquí. Y conociendo de pronto un poquito de lo que mi coronel está hablando de las estrategias, yo le quería preguntar a mi coronel Lenis también de pronto qué estrategias se podrían aterrizar. O sea, el tiempo, como estábamos diciendo, se nos acorta muchísimo, pero si alguien que se encuentre con esta conversación, que empiece un poquito como a desglosar todo lo que ha estado pasando o todo lo que nosotros estamos viendo de verdad, cómo se ve
en países del conflicto o incluso por fuera de ellos. ¿Qué estrategias tendríamos nosotros como institución, de lo que hablaba mi coronel, la responsabilidad que tenemos como institución, pero también como sociedad, para afrontar o para prevenir o pero también para denunciar estos eventos en los que nosotros podamos o ser víctimas o ser testigos o ser partícipes de alguna forma? Bueno, como hemos llevado la charla, creo que tenemos que hacer la claridad de las rutas internas y las rutas externas, ¿verdad? Entonces, en la externa es como muy fácil en la medida en que hay una línea, la 155, que es la línea púrpura, la maneja la Policía Nacional, y en ella, pues claramente tú llamas y hacen la primera atención de contención, ¿cierto? Y ahí empiezan a efectuar las rutas de orientación, tanto psicosocial como médica. Eso es dependiendo del tipo de violencia que se vaya a reportar. Y si vamos a hablar de nuestra ruta interna, en la ruta interna, y gracias por la pregunta, porque efectivamente desde el Comando General estamos trabajando en un grupo que se llama el Cuerpo Élite. Este Cuerpo Élite lo ordena la ley, ¿cierto? Y nosotros lo estamos en este momento sino más bien aterrizando desde el Comando General, y de allí vamos a replicar en las fuerzas. Este cuerpo élite es un cuerpo interdisciplinario en el que hace parte el abogado de las unidades, el psicólogo y el trabajador social, que van a hacer precisamente esa primera etapa de contención y de activación de rutas. Pero valga la pena resaltar que este tipo de violencia son delitos y son faltas. Luego, entonces, la consecuencia es irse a la fiscalía, porque es un delito, no lo conoce la justicia penal militar, sino la Fiscalía General de la Nación, y tratándose de una falta disciplinaria, la conocerá la Procuraduría General de la Nación, si es en el marco del contexto laboral. Okay. ¿Tú ibas a decir algo? No. Yo no, se nos está acabando el tiempo, pero yo quería como preguntarle a mi coronel Gil inicialmente y luego mi coronel Lenis, ¿qué mensaje final le podríamos dejar a quienes nos están escuchando? Nosotros estamos, yo creo que La Fuerza de Tus Alas es un podcast que llevo en el corazón claramente, pero que tiene una responsabilidad muy amplia, muy alta a través de la emisora al aire, de brindar información, de traducir, de dar herramientas y de aterrizar como cosas que a veces creemos muy lejanas para nosotros. Y creo que quienes escuchan y ven este podcast son personas a veces que acompañan, que tienen un amor por la institución sin pertenecer a ella, pero también personas de la institución. Teniendo en cuenta que nuestra población oyente es bastante diversa, ¿qué mensaje final le dejarían ustedes a estas personas que se encuentran con este episodio hoy en cuanto al tema de violencias? Ya ustedes mirarán si lo consideran frente al tema de violencias institucional o frente al tema de violencia jerárquico en general. Si hoy pudieran dejarles un mensaje al terminar este episodio, ¿cuál sería? Mi coronel Gil. Sí, muy breve, muchas gracias, muy buena pregunta. A ver, yo les diría, aquí los que estamos en este podcast no nos hemos caído de la luna y hemos aterrizado aquí a hablar de algo que es como etéreo y gaseoso. No, estamos hablando de cumplir con la misión que encomienda a todo militar, a todo policía, el Estado colombiano, que es la misión de proteger a sus conciudadanos, ni más ni menos. Y en esta misión, los uniformados, las uniformadas tienen una responsabilidad grandísima. Y una de ellas es la protección de la población contra la violencia sexual. La protección de mujeres, hombres, niñas y niños contra esta lacra. Primer punto. Segundo punto. Para que se pueda realizar bien esta protección, la población civil colombiana tiene que confiar en sus fuerzas, en su fuerza pública. Si no confían, no llamarán a la línea 155, no acudirán a las estaciones de policía, no hablarán con los uniformados cuando tengan una necesidad, porque no confían. Entonces, hay que ganarse esa confianza demostrada con profesionalidad. Cuando la población confiara, cuando vea esa profesionalidad y esa protección. Y lo último, cualquier cosa que se haga respecto a una víctima, denuncias, un caso que se conozca y que se haga un informe hacia el canal superior, digamos, tiene que estar basada en la confidencialidad de los nombres de la persona.
de dónde vive la persona, de la cara de la persona, del informe médico de la persona, etcétera. Hay datos que son confidenciales que solo debe saber quien tiene que saberlos. Entonces, todo esto implica una responsabilidad grandísima. Esto no puede uno de la noche a la mañana ponerse a trabajar y apoyar a la población civil, no. Aquí hay muchas aristas y mucho que aprender. Y las personas que van a dar esa protección y que tienen que aprender, en este caso son las fuerzas, la Fuerza Aérea también. ¿Vale? Gracias. Gracias, micrófono. Pues Tatiana y Karen, de mi parte, y valga la pena recoger la palabra clave de mi coronel para mí, y es la confianza. Partiendo de esa confianza, yo la invitación que hago es a que den a conocer los hechos, que interpongan las quejas. Tal vez alguien dirá, si nos está escuchando y está siendo víctima de esto, que nadie se imagina el miedo que esto puede ocasionar, porque son muchas consecuencias, ¿no? Si estamos hablando de pronto del caso típico de una mujer que depende económica y emocionalmente de su proveedor, que es su esposo y que tiene hijos, claro, dirá, claro, es muy fácil decirlo, pero afrontarlo, sin embargo, sin estar en esa postura, creo que ese miedo va a ser más fácil superarlo si yo acudo a quedarme toda la vida bajo ese yugo. En algún momento eso tiene que parar y la única forma de que pare es creer, confiar, como lo dice mi coronel, y colocar en conocimiento los hechos. Tienen que creer en la institución, en las instituciones que están para ello, las rutas que están creadas para ello, y es permitirse tener una segunda oportunidad. Y si me permites, Elena, por un pequeño detalle importante también, hay poca gente que tiene experiencia en estos temas o que sabe de estos temas. Y una de las personas en Colombia es la coronel Elena Lenis. Hay que apoyarla, hay que darle personal para trabajar con ella, hay que darle los medios para que todo su potencial y todo lo que sabe lo pueda ejecutar, lo pueda hacer, que no se pierda más tiempo. Muy importante. Qué bonito, mi coronel, Gracias, qué mi bonito coronel. homenaje. A nuestros verdad. invitados, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con el desafío de crear capacidad frente a un tema crudo y real que nos compete a todos, la reducción y la eliminación de las violencias. Total, y agradecerles también por su experiencia. Creo que el haber aterrizado de pronto con casos como lo hizo mi coronel, el poder conocer que yo creo que son realidades de las que a veces no nos damos cuenta que puedan estar afrontando personas o países, nos devuelve, y como lo decía mi coronel, la pelota, la responsabilidad también personal que podemos tener frente a esto y por qué no también institucional, y yo creo que esto hace parte de ese ejercicio que estamos haciendo. Entonces agradecerles enormemente a los dos por habernos acompañado. Esperamos más conversaciones que puedan seguir brindando como una información real y responsable a las personas que nos acompañan en la Fuerza de tus Alas, y que podamos seguir como instruyéndonos y creciendo y ojalá aportando lo que decía Karen, desarrollando esa capacidad para acabar con todo lo que son las violencias, así suene muy utópico, pero las utopías son a la final lo que nos inspiran a ser mejores. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este episodio una vez más, y los esperamos en nuestros próximos encuentros aquí en la Fuerza de tus Alas. Hasta el próximo. Hoy me levanté en otro lugar, siento